a este estudio de martes y bienvenidos a los que nos ven por YouTube. Estamos estudiando la carta a los Gálatas y vamos a recordar uno de los pasajes que ya hemos leído varias veces, pero que nos toca repetir para ver otro enfoque diferente. Gálatas. Carta a los Gálatas, capítulo 2, los 6 primeros versículos. 2, 6. De 1 al 6. Antes vamos a poner este tiempo en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, sabemos que estás aquí con nosotros, Padre, y queremos pedir tu dirección en todo. Que tu Santo Espíritu nos guíe a la hora de abrir tu palabra para hacerlo fielmente. Y también, Señor, que salgamos también edificados y gozosos, porque es lo que anhelamos cuando venimos aquí, Señor, estar en comunión contigo, estar en comunión los unos con los otros y escuchar tu palabra para alimentarnos de ella. Y también poder hablar contigo con toda la tranquilidad que nos da el saber que somos hijos tuyos, que tú eres nuestro Padre, Señor, y que a ti te agrada, que dependamos de ti, que te pidamos a ti. Por eso pedimos tu bendición para esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues, carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 1. Al 6. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el Evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas, a mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Hasta aquí el estudio de la palabra. Como veis, es un pasaje que ya hemos tocado. El último martes el hermano Juan Carlos nos estuvo hablando de este viaje a Jerusalén de Pablo, Bernabé y Tito. El capítulo 2 de Gálatas sigue la línea del capítulo 1 en el sentido de que Pablo sigue defendiendo su apostolado. Como ya hemos mencionado, había los que decían no es apóstol, no tiene autoridad apostólica y además está predicando otro evangelio. En este capítulo, ya lo que hemos leído, vemos que menciona la aprobación que los apóstoles que estaban en la iglesia en Jerusalén dieron al evangelio que él predicaba. Se estaba demostrando que era el mismo evangelio. La referencia que da de que han pasado 14 años, como dice el versículo 1, sitúa esta visita coincidiendo con el concilio que se celebró allí para resolver el problema con los judaizantes que se relata en Hechos 15. Y como ya he comentado también el pasado jueves, y como le comenté a Juan Carlos, hay diferentes interpretaciones de lo que es este viaje, porque algunos hermanos piensan que se trataba del viaje que hicieron Pablo, Bernabé y Tito para llevar una ofrenda a la iglesia de Jerusalén. Hay otra interpretación, que es la que he cogido yo esta tarde,
que es la que dice que coincide con el concilio que hubo en Jerusalén. ¿Sabéis lo que es un concilio? Se reunían los líderes de la iglesia, se reunían los apóstoles para tratar temas que había que aclarar, porque eran temas complicados. Por ejemplo, ¿Jesús es Dios y es hombre? Pues no lo tengo muy claro, yo creo que era hombre, no, yo creo que era Dios. Pues entonces, ¿quién murió en la cruz? Y todos estos dilemas se resolvían en los concilios. En este caso, como ya comenté, pues el problema de los judaizantes era un problema que había que resolver. Seguimos manteniendo la ley de Moisés, la ley entregada a Moisés, seguimos con los ritos que hacen todos los judíos, tienen que hacerse judíos los nuevos creyentes, era un auténtico problema, ¿no? Los judaizantes, o sea, los partidarios del judaísmo, los clásicos del judaísmo, pues decían que los creyentes gentiles, o sea, los creyentes no judíos, pues tenían que circuncidarse y guardar la ley para ser salvos. Vamos a tocar algunos versículos de Hechos porque ahí es donde está la historia de esto que estaba pasando y nos lo aclara mejor. Si miramos en Hechos capítulo 15, versículo 1, no hace falta que lo busque, María, no hace falta que lo busque, lo leo yo en algo. ¿Lo está buscando? Bueno, Hechos 15:1, que es el capítulo que menciona el concilio en Jerusalén, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, y este era el evangelio diferente que menciona Pablo en su inicio a la carta a los Gálatas. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Claro, la pregunta que surgía era esta: ¿es la fe en Cristo suficiente para la salvación? Sí. Pues claro que sí, esa es la respuesta correcta, ¿no? Pero sin embargo los judaizantes prácticamente o básicamente, porque eran muchos siglos con la misma tradición, con los mismos ritos, no lo podían entender, no entendían que la salvación no hubiese que aportar algo más, que era lo que ellos pedían, ¿no? En el capítulo 2 que hemos visto de Gálatas, en el versículo 1, nos cuenta que por este motivo se van a Jerusalén Pablo, Bernabé y Tito. Y en Hechos capítulo 11, versículo 25, nos dice, versículos 25 y 26, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Saulo estaba ya predicando en Tarso. Esto es en la zona de Galacia que nos comentaba el otro día Juan Carlos en el mapa que nos entregó. Pues allí estaba Tarso, allí estaba Pablo, y se va Bernabé a buscarlo. Y hallándole, le trajo a Antioquía. Y en la Antioquía, la capital de Galacia, era así, ¿no? Aprendimos geografía el otro día. En Antioquía dice que, versículo 26, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Cristianos por primera vez. Y ahí vemos como Bernabé, versículo 25, busca la ayuda de Pablo para la obra en Antioquía, donde estuvieron nada menos que un año. Y Pablo se lleva a Tito, como hemos visto, uno de sus colaboradores. Y era un compañero evidentemente muy especial. ¿Por qué? Porque era un creyente griego, o sea, un gentil. Y dice en el versículo 3 de Gálatas, capítulo 2, más ni aun Tito, que estaba conmigo con todo, y ser griego, nos da la pista, ¿no?, de Tito. Era uno
por lo tanto, no circuncidado, no estaba circuncidado, y venía muy bien llevarlo a Jerusalén, donde se iba a desarrollar ese concilio. Lo llevaban como un ejemplo, ¿no? Esto también nos lo comentó Juan Carlos el otro día, que lo llevaban como, Juan Carlos decía, como si fuera un reto, ¿no? Aquí tenemos un griego, hay que circuncidarlo, no hay que circuncidarlo, ¿no? Y también iba muy bien como un testimonio, ya que, como dice el versículo 5, los judaizantes habían exigido que fuese circuncidado, demanda a la que Pablo no se sometió en ningún modo, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. ¿La verdad del Evangelio cuál era? Salvos por gracia, por medio de la fe. Ya, un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios y es por gracia, o sea, es gratuita. ¿Vale? La traducción de gracia, sabéis que siempre se refiere a un favor que no merecemos, pero Dios lo hace por amor a nosotros, ¿no? Así que Pablo valientemente ya va con esa premisa de llevar a este hombre griego, demostrar que es creyente y que no es necesario circuncidarlo, y presentarlo también allí en Jerusalén para que vieran un ejemplo de un creyente no circuncidado, que iba a demostrar por su testimonio que efectivamente era creyente, ¿no? En ese momento importante de la historia, y digo que es importante porque estamos hablando de la primera iglesia, donde empezaban a solucionarse los primeros problemas, los líderes, los llamados columnas de la iglesia, los apóstoles de Jerusalén y también Santiago, que estaba con ellos, por la gracia de Dios hicieron lo que predicaban y no insistieron en que Tito se circuncidara antes de tener comunión con él. Ni aun Tito, versículo 3, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Ni aun Tito fue obligado a circuncidarse. Claramente entendieron que Dios no juzga lo externo. Dios mira el corazón y Dios lee en nuestro corazón. Y el cristianismo se trata de quién soy yo en Cristo, no por mí solo, no de lo que yo vaya a hacer por Él. Él lo ha hecho todo por nosotros, Él lo ha hecho todo por mí y por ti, y no es necesario añadir obras a la salvación. ¿Por qué razón? Porque si añadimos obras, estamos reduciendo el valor del sacrificio de Jesús. Estamos menospreciando lo que Jesús hizo en la cruz y estamos rebajándole en importancia. Cada vez que alguien dice, no, pues voy a hacer una penitencia y voy a ir de rodillas hasta Remedios para lograr entrar en el cielo, mi salvación, está añadiendo un sacrificio a lo que Jesús ya ha hecho. Como diciendo, lo de Jesús no llega, voy a añadir algo más, ¿no? Y así con cualquier ofrecimiento. Pablo, en el versículo 6, supongo que muy felizmente aliviado, dice, no me impusieron nada nuevo. Nada nuevo me comunicaron, dice al final del versículo 6. Aceptaron a Tito entendiendo que solo la fe en Cristo es necesaria para la salvación. Al llegar a este punto, alguien podía preguntarme, bueno, entonces, ¿la ley de Dios está obsoleta? ¿Ya no vale? Alguien podía preguntarlo, ¿no? Porque está diciendo que ya no era necesario cumplir los ritos y los pasos de la ley de Dios. Nunca la ley de Dios es obsoleta, ¿no? Exacto. Esa es la respuesta. La ley de Dios nunca se debe de decir que está obsoleta, sino cumplida. Amén. Y reemplazada
por el nuevo pacto que trajo Jesucristo en su sangre. El mismo Jesús afirmó que no había venido a derogar la ley, sino a cumplirla. Y una vez cumplida en su sacrificio perfecto, que era el remate, el final de todos los sacrificios que se venían haciendo, como señal, como sombra, como símbolo del que iba a hacer él, perfecto, una vez cumplido ese sacrificio, su propósito original de señalar a Cristo llegó a su fin. Estaba cumplido todo lo que el primer pacto había venido enseñando. En el libro, en la carta a los Hebreos, en el libro de Hebreos, se explica esto muy detalladamente. Viene muy detallado este problema que se resuelve explicando lo que era el templo, lo que se hacía en el templo y lo que vino a hacer Jesús en representación de todo lo que había en el templo, ¿no? Y ahí se declara que el primer pacto quedó anticuado tras el sacrificio de Jesús. Vamos a leer los versículos ahí en Hebreos, precisamente en el capítulo 9. Hebreos capítulo 9, desde el versículo 9 al 12. Perdón. Hebreos 9, desde el versículo 9 dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, que es cuando llegó Jesús. Y dice el versículo 11: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez, para siempre, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna rendición. Esto significa que el sacrificio de Cristo no se va a repetir nunca más. Es una vez y es con valor eterno, para siempre. ¿Por qué? Porque es un sacrificio completo y es un sacrificio perfecto, que era lo que se buscaba para finalizar y rematar todo lo que se había venido haciendo en el templo, en el tabernáculo y luego en el templo. Así que, volviendo a nuestro tema, la aceptación de Tito fue una ilustración presente, una ilustración viva de lo que acabo de decir, que una persona se vuelva espiritualmente limpia y es aceptada solo por medio de Cristo. No es necesario hacer nada más ni cumplir ningún ritual. En el versículo 4, Pablo define los dos lados. Por un lado, los judaizantes, que se llamaban a sí mismos hermanos, convivían con los cristianos, pero no eran creyentes, sino que eran falsos hermanos, porque no habían entendido el Evangelio, no habían entendido el mensaje del nuevo Evangelio, y por tanto estaban actuando como falsos hermanos. Esto sucede algunas veces. Ellos se habían hecho cristianos, pero no de corazón, no sinceramente. Por eso no abandonaban su sistema legal ni las costumbres propias del judaísmo, de los judíos. Esta gente, según Pablo dice en el versículo 4, querían esclavizarnos otra vez, impidiéndoles disfrutar de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Este es un tema de que hablará varias veces más en esta carta el apóstol,
especialmente a partir del capítulo 4, versículos 21 al 23. Pero, ¿qué significa el Evangelio de libertad? El versículo 4 al final dice: nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Qué significa el Evangelio de la libertad? ¿Qué libertad es esa? ¿Sí, Lenny? En Hechos 2, 38 lo dice Pedro. ¿En Hechos? Sí, o sea que no era necesario lo que tenía que circuncidarse, sino que simplemente decía bautizarse cada uno de vosotros en el nombre de Jesús Cristo para perdón de pecados y recibiréis. Entonces, o sea, ya estaba en la predicación, claro, diciéndolo. Sí, o sea que podía cualquier persona aceptar al Señor. Exacto. Y no tenía que pasar por la circuncisión que era en el Antiguo Testamento hasta que vino Jesús. Pero esta es la primera predicación que se da en la primera iglesia, cuando Pentecostés, y mucha gente creyó en el Señor, ¿no? Porque nos dice que allí se convirtieron como 3.000 personas. Entonces esa era la única condición para ser el Claro, pero el problema no estuvo ahí, el problema vino después. Cuando muchos que decían haberse convertido, decían: no, pero a ver, ¿cómo van a entrar los gentiles que ellos les llamaban, ¿cómo les llamaban? Blasfemos, no. Los no creyentes, paganos. ¿Cómo van a entrar los paganos y hacerse de nuestra iglesia y ser creyentes igual que nosotros? ¿Cómo porque es eso? No aceptaban, porque está primero cuando Jesús ascendió a los cielos, pues les dijo: ir y predicar el Evangelio a todo el mundo y que sean aceptados. O sea, cuando acepten al Señor, simplemente sean bautizados y tal. Sí. Entonces, eso estaba muy claro. Pero los judíos, que venían con toda su antigüedad de ritos y de instrucciones, exacto, estaban convencidos, y por eso tiene Pablo la pelea. Y por eso Pablo tiene más pelea que los demás, porque encima Pablo decía: ese ni siquiera es apóstol. ¿Cómo nos viene enseñando esto? O sea, no reconocían su valía. Exacto. Pues eso es lo que venimos repitiendo durante lo que llevamos viendo de esta carta. El problema que tiene Pablo es que tiene que defender que él sí vio a Cristo, que era la primera condición para ser apóstol, y que él había recibido el Evangelio directamente de Cristo. Cristo es el que lo encomienda, digamos que el que lo respalda. Lo encomienda. Exacto. Pero ellos no le creían, decían: no, aquí falla algo. Nosotros somos el pueblo del impulso de Pedro. No, de Pablo. Yo estoy diciendo lo que dice Pablo en Galatas, que se encuentra en Galacia con gente que venía predicando en contra de lo que él predicaba, que era el mismo evangelio que había predicado Pedro. Esa parte era de que yo estaba confundido. Pero más adelante también se verá que incluso con Pedro tuvo problemas, porque Pedro tampoco quería entrar en casa de los gentiles a predicar, en fin, tuvieron ese tipo de problemas. Pero está muy bien que entendamos que el Evangelio tenía que abrirse paso. El mensaje de salvación por medio de Cristo tenía que abrirse paso. Pero yo también entiendo que eran muchos siglos repitiendo lo mismo. El pueblo escogido, el pueblo judío, la ley de Dios entregada a ellos directamente. Entonces, ellos no habían interpretado bien el Antiguo Testamento cuando a Abraham se le dice: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Cómo es esto? Porque tienes la nación de los judíos, tienes a Israel, pero si está diciendo que en ti serán benditas todas las naciones, ¿qué sucede con los gentiles? Con los paganos, vosotros decís. Ya no lo aceptaban ni en tiempo de Jesús. Bien, habéis visto los problemas que tenían con los samaritanos, que incluso eran vecinos de ellos. Y se trataban, vamos, como el vecino ese del quinto que molesta, que no ni saludamos en el ascenso. Pues igual, a palos. Y Jesús ponía ejemplos y ponía parábolas y ponía cosas, y resulta que el bueno era el samaritano, y todo el mundo quedaba: pero este tío, ¿qué está diciendo?
Pero aquí el kit de esta carta precisamente es ese. Pedro sí había predicado el Evangelio, Pedro sí había predicado, ¿dónde era? El 2:38, arrepentíos y bauticéis cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y lo predicaba bien, en el nombre de Jesucristo. Pero el problema vino después con los enemigos, ¿no? Entonces, ¿dónde iba? Esta gente, según Pablo dice en el versículo 4, querían esclavizarnos otra vez, impidiéndoles disfrutar de la libertad que tenemos en Cristo. Y es verdad, y vamos a mirar qué es el Evangelio de la libertad. El Evangelio, primero, nos conduce a una libertad cultural. La religión moralista tiende a presionar a sus miembros con reglas y normas. Esto para ser salvos, esto para ir al cielo. La ley judía había añadido 613 mandamientos más a la ley que Dios entregó a Moisés. Hasta esas 613. O sea, precisamente por eso Jesús siempre tenía la discusión con ellos. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos hambre y tenemos que ir a buscar un río para lavar las manos, si eso no es el problema, ¿no? El problema es lo que sale de dentro del hombre. O si a vosotros os cae un asno... Es un milagro el sábado. Si tu burro cae, si tu yegua, tu burro cae. Exacto, los problemas con el sábado y todo eso. Pues habían vuelto muy meticulosos, ¿no? Por eso Jesús les dice, medís el eneldo, medís las cosas más minúsculas y no reconocéis lo que es la misericordia de Dios, ¿no? Reglas como no vayas a tal sitio, no bebas alcohol o no comas este tipo de comida, son reglas que se pueden implantar en la vida cultural diaria, pero eso no tiene nada que ver con lo espiritual. Se trata de normas esclavizantes para ser culturalmente agradables y correctos, o como en este caso, si tu salvación depende de obedecer reglas, necesitas someterte a ellas, como hacían los judíos, hasta exageradamente, como señaló Jesús, como estábamos diciendo ahora. Y segundo, el Evangelio conduce también a la libertad emocional. Pablo no enseñó en sus cartas a desobedecer la ley, porque evidentemente no podían mentir, no podían robar, ni cometer adulterio, ni ninguna de las cosas que marca la ley. Pero la ley moral es una forma buena de vida, pero los creyentes estamos libres de la ley moral como un sistema de salvación. No se trata nunca de obras, ¿vale? Ya somos salvos por Cristo, y esa es la libertad que tenemos en Cristo. Pablo muchas veces habló de esta libertad, explicándosela con cuidado y con mucho cariño y con mucha suavidad, porque algún creyente que llevaba poco tiempo con el Señor podía confundirse, ¿no? Y él decía, vale, si hago alguna cosa que te vaya a hacer daño, como el nuevo creyente, no la hago. Oye, que estás comiendo carne que ha sido entregada a los ídolos. Y Pablo decía, soy libre del Señor. Sé que esa carne la puedo comer, porque qué más da que se haya sacrificado delante de un ídolo ni nada. Si ese ídolo es un ídolo. Es un ídolo, nada, Pero, y la libertad de Cristo decía eso, decía, tenemos libertad para comerla, pero si le hace daño a algún hermano, el verte comerla, no la comas. Claro. Ya está, ¿no? Esa era la idea. Entonces, para finalizar, voy a leer dos versículos. En el capítulo 3, los versículos 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Fijaros en esta frase. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, Él mismo, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, la que hemos mencionado antes. En ti serán benditas todas las naciones, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, que era el mismo mensaje que dijiste que está predicando Pedro.
Bueno, espero que os haya quedado un poco más claro, porque es un poco curioso.